Listo. Buenas noches. Bienvenidos a todos. Vamos a comenzar nuestra reunión de los jueves, de los estudios, y vamos a poner este tiempo en manos de Dios con una oración. Padre, en esta noche, Señor, nos presentamos delante de ti, Señor, para pedir tu ayuda, Señor. Queremos aprender a través de tu palabra acerca de ti, Señor. Queremos conocerte más, acercarnos más a conocer lo que tú quieres hacer de nosotros, Señor, conocer nuestro propósito y cómo quieres que vivamos en este mundo, Señor. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias por todo lo que haces en nuestras vidas. Te pedimos que seas tú dirigiendo esta reunión. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, pues estamos con nuestro taller de Encuentros con Jesús. Y el tema de hoy es Jesús. Vamos a ver el pasaje de Jesús y la mujer samaritana. ¿Sí? De hecho, este pasaje es muy largo y se divide en 3 sesiones. Hoy vamos a ver la primera parte de esas 3. Y la base bíblica de esta primera parte es el libro de Juan, Juan capítulo 4, versículos 3 al 15. Y se los voy a leer. Dice: así que se fue de Judea y volvió a Galilea. En el camino tenía que pasar por Samaria. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob, y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua, y Jesús le dijo: por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazaban todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús: usted es judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber? Versículo 10, Jesús contestó: si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde, le dijo ella, y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Jesús contestó: cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed. Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Por favor, Señor, le dijo la mujer, denme de esa agua, así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. ¿Okay? Y bueno, para comenzar ahí con la introducción, con los comentarios de este pasaje, quiero hablar un poquito del contexto de lo que dice al principio, que dice que se fue de Judea y volvió a Galilea, pero tenía que pasar por una región que era Samaria, ¿sí? En el Antiguo Testamento, a través de la lectura que vayamos haciendo, vamos a encontrarnos, o tal vez ya te haya tocado leer al respecto, vamos a leer acerca del reino de Judá y del reino de Israel, ¿sí? Como si fueran 2 naciones separadas. Cada reino tenía su rey, ¿sí? Y eso nos puede confundir un poco si no comprendemos la historia bíblica que enseña o que explica esta división de 2 reinos, ¿sí? Ahorita vamos a hacer unos breves comentarios, porque habría que estudiar más a detalle para entender cómo se dio esa división, ¿no?
Por el momento solo diremos que el pueblo y los territorios de Israel, después de la muerte del rey Salomón, se partieron en el reino del sur, ocupado por las tribus de Judá y Benjamín, y por otro lado estaba el reino del norte, o sea, el reino de Israel, que lo habitaban las otras 10 tribus. Si se acuerdan, el pueblo de Israel estaba dividido en 12 tribus. 12 tribus que son los 12 hijos de Jacob. ¿Sí? Así es como se componía el pueblo de Israel. Y eran tribus muy numerosas, pero al final así es como comenzó a formarse el pueblo. ¿Sí? Y luego, bueno, ya estaban divididas. El reino del norte, que era la mayor parte de las tribus, cayó en manos de los enemigos, de los asirios. ¿Sí? Esos asirios deportaron a muchos judíos a Siria y trajeron extranjeros para establecerlos en el territorio. ¿Sí? Y para ayudar a mantener ahí la paz. Todo esto lo vemos en los libros de Primera de Reyes, Segunda de Reyes, todas estas historias. Luego del matrimonio de esos extranjeros, que eran como, de cierta manera, invasores de ese territorio, del matrimonio de los extranjeros y los judíos, surgió una raza mixta, una raza impura, en la opinión de los que vivían en el reino del sur, en el reino de Judá. ¿Sí? Entonces, los judíos puros odiaban a esa raza mixta, porque eran los samaritanos. ¿Sí? Porque sentían que habían traicionado a su gente y a su nación. ¿Sí? Y incluso los samaritanos ya tenían un lugar alterno al templo, un lugar para adorar a Dios distinto. O sea, digamos que ya estaban cumpliendo con otras tradiciones y otras costumbres. Entonces, los judíos hacían todo lo posible, no solo por no tener trato con los samaritanos, sino por no pasar por esa región. Imagínense un país, un territorio, donde tienes que ir de un lugar a otro, pero en medio está algo y le tienes que sacar la vuelta. Así lo hacían. ¿Sí? Pero Jesús no tenía motivos para vivir con esas restricciones culturales. No tenía complejos ni se dejaba guiar con esos criterios humanos, ¿verdad? La ruta a través de Samaria era la más corta, ¿sí? Irse derecho. Y fue la que Jesús tomó. Todo esto lo platico porque nos empieza a dar una idea más clara de lo que estaba sucediendo ahí. O sea, no era algo común que un judío se pusiera a hablar con una mujer en un lugar público, una mujer samaritana, y menos que le pidiera un favor. ¿Sí? Bueno, podríamos platicar un poquito más acerca del pozo de Jacob, el pozo de agua que tenían esa región, o esa aldea tenían un pozo de agua y ahí iban a abastecerse las personas. Uh-huh. Sí, generalmente estaban localizados esos pozos afuera de la ciudad, ¿sí? En caminos principales. Y muchas veces las mujeres eran las que se acostumbraba que eran ellas las que iban a recoger el agua. Iban en la mañana y en la tarde. Pero aquí el pasaje dice que esta mujer fue al mediodía. Probablemente para no encontrarse con otras personas, tal vez por su reputación. ¿Sí? Y ahí fue donde se dio un encuentro. ¿Sí? O sea, tampoco era común que fueran a sacar agua a cualquier hora. O sea, había horarios para hacerlo, era la costumbre. ¿Sí? Y ahí pues se da esta plática donde Jesús le da un mensaje extraordinario acerca del agua pura y fresca que puede satisfacer la sed espiritual para siempre. ¿Sí? O sea, esta mujer era samaritana, miembro de una raza odiada, ¿sí? De una raza mixta, tenía mala reputación y estaba en un lugar público,
como decíamos ahorita, ningún judío respetable le hablaría a una mujer bajo estas circunstancias, ¿sí? De hecho, la misma mujer reconoce eso y le dice, tú eres judío y yo soy mujer samaritana. ¿Cómo es que me estás pidiendo tú a mí? O sea, ella misma se sorprende, ¿sí? Estaban acostumbrados a ser rechazados, a ser discriminados, ¿sí? Y esto lo que nos explica de alguna forma es que el evangelio es para todos. O sea, las buenas noticias de Dios son para todos, sin importar la raza, posición social, ni pecados cometidos. No importa nuestro pasado. Dios no hace distinción con nosotros. Para Él somos iguales. Es correcto. Y debemos estar preparados para extender su reino en todo tiempo y en cualquier lugar. O sea, no discriminemos a nadie por ningún motivo, ¿verdad? Muchas veces pensamos, no, hombre, pues es que este amigo, pues, ¿cómo le hablo de Dios? Pues es lo mismo que dijeron de nosotros. En algún punto. O sea, entonces Jesús cruzaba cualquier barrera para predicar el evangelio, ¿sí? Las buenas nuevas de salvación. Y quienes lo seguimos, se espera que hagamos lo mismo, ¿sí? Que no tengamos complejos, que no utilicemos, que no discriminemos, que no nos detengamos ante obstáculos que realmente no son la manera de ver de Dios, ¿sí? Entonces, aquí dice algo muy, muy curioso, porque Jesús le estaba hablando de un agua viva, de un agua espiritual, ¿sí? De algo que Dios le podía dar para satisfacer su alma y su espíritu de manera permanente. Pero la mujer creía erróneamente que si Jesús le daba esa agua, ella no tenía que volver al pozo cada día. Estaba pensando en el agua física, Sí. en una La necesidad, carne. sí, en una necesidad física o pasajera. Sí. ¿Sí? Estaba interesada en el mensaje de Jesús porque pensaba que le podría brindar una vida más fácil, ¿sí? O beneficios en esta vida terrenal. Entonces ahí había como cierto conflicto, digamos, ¿verdad? Jesús estaba dando el mensaje correcto, pero ella estaba en otro canal, ¿sí? Pero si esa fuera la intención de Dios siempre, pues las personas buscaríamos a Dios por los motivos equivocados, ¿sí? O sea, si yo voy a Dios porque creo que lo único que me puede dar es soluciones para mis problemas actuales en este mundo, pues me estoy quedando muy cortito. Sí, tiene término. ¿Por qué? Porque sí puedes esperar bendiciones de Dios, cosas buenas en esta vida, pero no es lo más importante que Dios nos puede dar. ¿Sí? Y generalmente, bueno, no generalmente, perdón, en ocasiones perdemos de vista eso. Y nosotros mismos, a la hora de predicar el evangelio, damos el mensaje equivocado de que Dios va a hacer tu vida perfecta, que va a restaurar tu matrimonio, que va a resolverte este problema o el otro. Y sí, puede ser que suceda, pero eso no es lo que Dios ofrece con el plan de redención. Dios ofrece vida eterna en su presencia. Y lo hemos platicado otras veces. ¿Qué beneficio, qué bendición me puede dar aquí hoy que se pueda comparar con estar en su presencia? O sea, si lo reflexionas, pues es ni siquiera Nada es comparable. Sí, o sea, ni siquiera valdría la pena ponerse a pensar. Sabemos que no hay nada que se pueda comparar, pero nuestro corazón es engañoso, ¿sí? Claro. Y a veces nosotros mismos, teniendo ciertas bases de todo esto, andamos predicando el evangelio de una manera que no es la más apropiada, ¿sí? Hemos escuchado, Dios tiene planes maravillosos para ti. Y luego viene la persona, se cree en el evangelio, se hace cristiano y viene y empieza una serie de problemáticas. Y yo he escuchado personas decir, yo ya voy a dejar esto porque no me funciona. ¿Por qué? Porque le vendieron mal el evangelio. La persona creía que le iba a resolver o que Dios le iba a dar. Es como si fuera una moneda de cambio. el genio de de la lámpara. Sí, sí, o sea, claro. tú me vas a cumplir todos mis deseos. Pues, Claro.
soy un hijo de Dios. Todo color de rosa. No, Entonces, imagino. Cristo no vino a quitar las dificultades de esta vida. ¿Sí? Vino a cambiar nuestro interior, a darnos fuerza, poder para enfrentarlos desde la perspectiva de Dios. ¿Sí? O sea, lo que sí Dios te da siempre Está bien. es su presencia, su apoyo. Si estamos en su voluntad, si estamos caminando en comunión con Él, nos da la fuerza para afrontar de una mejor manera las pruebas. Pero las pruebas van a venir, Claro. las dificultades van a venir, las enfermedades pueden presentarse y pérdidas de todo tipo, ¿sí? Del tema que tú quieras, trabajo, familia, proyectos, de lo que sea. Pero entonces Jesús no vino para quitar los problemas, sino en parte, y una pequeña parte de los beneficios son en esta tierra que nos da la esperanza también de que todo tiene sentido, de que todo vale de que hay una esperanza de que todo tiene un propósito. Pero sin temor a equivocarnos, podemos decir que Cristo vino para darnos salvación y vida eterna. Ese es el principal objetivo. El Evangelio eso es. ¿Cómo puedo salir de mi condición de pecador no arrepentido, estar en las tinieblas, destinado para el fuego eterno? ¿Cuál es el plan que Dios tiene para que yo pase al otro bando y tenga esperanza de tener o la certeza, no la esperanza, la certeza de que Dios me va a dar Y estar bajo su presencia. así es, y vida eterna delante de Él, ¿verdad? Todos tenemos un destino eterno, nada más que unos van a estar en muerte eterna, separados de Dios. Y no quiere decir que van a dejar de sentir, van a estar conscientes, pero en un lugar de Él de que ya no podrán salir. ¿Sí? Entonces, Dios estaba hablándole de esto, ¿sí? Jesús estaba hablándole a la samaritana de esta salvación, de los planes que Dios tenía, que eran mucho más trascendentales que resolver las problemáticas del día a día, ¿verdad? Y ahorita vamos a seguir viendo otros detalles, porque tampoco quiere decir que no nos preocupemos por nuestras necesidades. Bueno, que no nos ocupemos de nuestras necesidades diarias. O sea, también ahí Dios tiene una manera de actuar en donde nos da cierta tranquilidad, ¿verdad? Pero ahorita lo vamos a ver. Entonces aquí podemos ver algunas preguntas del pasaje y que dice, ¿a dónde iba Jesús y por dónde le era necesario pasar? Se fue de Judea a Galilea. Así es. Y tuvo que pasar por Samaria. Así es. Es una parte medular del pasaje, ¿no? El que no cumplió con, no se dejó, no que no cumplió, no se dejó llevar por los prejuicios que tenían los judíos, ¿verdad? O sea, él siendo judío, no se dejaba llevar por esas cosas, porque su propósito era, pues, llegar a todo el mundo. Al final, había un orden, primero a los judíos y luego a los no judíos, pero él deliberadamente dice, por aquí me voy porque voy a aprovechar este encuentro. Así es. ¿Sí? Él estaba listo, ¿sí? Y luego hay otra pregunta interesante, es cómo venía Jesús del camino. Es una parte también bien importante que ahorita la vamos a... Así es. ¿Sí? Y eso muchas veces lo leemos y no lo entendemos o no lo reflexionamos. Ahorita vamos a ahondar un poco más en ese tipo de características que tenía Jesús como hombre. ¿Sí? Ahí entendemos que se despojó de su poder. Sí. Venía cansado como cualquiera. Sí, ahorita vamos a hablar de eso y es... Bueno, aquí cabe la pena mencionar que jamás podríamos explicar en su totalidad la personalidad y el carácter de Dios. Claro. No nos va a alcanzar ni siquiera la vida eterna para poder decir, así es como... O sea, hay muchas cosas que se escapan a nuestro entendimiento. Claro. ¿Sí?
y tenemos la esperanza de que un día le podamos preguntar, oye, ¿esto cómo funcionaba? O sea, ¿por qué fue así? ¿Por qué fue de otra manera, no? Pero sí, vamos conociendo ciertos detalles y armando como un rompecabezas, y vamos teniendo una idea más clara de lo que la Biblia enseña acerca de él. Y hay muchos misterios, muchos temas que hay, que conozco predicadores que tienen cierto prestigio por ser muy, muy atinados en las revelaciones que Dios les da, en los estudios que ellos hacen, que dicen, yo ese tema no me atrevo a hablar, o sea, podría hacer un comentario, pero sí, no puedo, o sea, hay cosas que son... No se pueden cuadrar. Sí, demasiado Es difíciles. que es tan grande, ¿no? Sí, básicamente eso Su es. grandeza es tan... Que es parte de su característica, ¿verdad? Lamentablemente hay personas que tratan de encasillarlo, de definir a Dios, y es una broma, ¿sí? Porque lo único que están demostrando es que no tienen idea de cómo sería el Dios creador de todas las cosas, ¿sí? Porque si es creador de todas las cosas es inmensamente más grande que todo y ni siquiera conocemos todo lo que ha sido creado. Tenemos una breve noción, ¿verdad? Y cuando dice Dios en la Biblia que Él es el creador de todas las cosas, no se refiere nomás al planeta Tierra, a todo lo que exista, visible y lo invisible. O sea, yo todavía batallamos para explicar lo visible. Ahora trata de explicar lo espiritual. O sea, es todavía más amplio. Sí, hay mucha revelación en la Biblia, hay mucho que aprender al respecto, pero pecaríamos de soberbios si empezamos a sentir, ni remotamente, ¿verdad? Pero pudiera alguien decir, no, creo que yo ya domino este tema o el otro, por más sencillo que sea. Dice la Biblia, el que cree que sabe algo, aún no sabe nada como debería saber. Y yo me imagino el juego de serpientes y escaleras. O sea, ¿crees que vas aprendiendo y de repente no? O sea, ¿por qué? Porque Dios da revelación a todo el mundo y no está sujeto a ni algún tiempo, ni a alguna raza, ni a alguna zona geográfica. Sí, no lo puedes cuadrar. Sí, o sea, es demasiado. Obviamente hay cosas que sí son muy claras en la Biblia y que sí podemos hablar y decir claramente, ¿verdad? Pero hay mucho más atrás, hay mucho más allá que aprender. ¿Sí? Entonces vemos aquí en este pasaje que estaba Jesús solo, y empieza este diálogo, ¿no? Acerca del agua, y la mujer hablaba de la física, Jesús hablaba de un agua viva, de un agua espiritual. Y pasando a las preguntas de opinión general, podríamos preguntar si creemos que los prejuicios sociales o religiosos generalmente causan división. Sí, humanamente es posible. Totalmente. Ahora, ¿debería de haber divisiones entre cristianos? No. Cuando se presentan estas cosas, estas divisiones, ¿qué significa? No es el ideal, pero se van a presentar. Fíjense lo que dice en el libro de Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 17 al 19. 11, 17 al 19, y si alguien lo quiere leer, con todo gusto. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Hasta ahí. Sí, se está leyendo la Reina Valera, ¿verdad? 60, 1960. Sí. Muy bien. Sí, ahí nos dice muy claro. O sea, Pablo estaba exhortando a la iglesia en Corinto y les dice,
Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, en las siguientes instrucciones no los puedo elogiar, porque cuando se juntan, pues estoy parafraseando, Sí. cuando se juntan, hacen más daño, se hacen más daño que bien, porque hay mucho desorden, ¿sí? Hay división. Dice, oigo que hay divisiones en la iglesia y lo creo. Dice, así que por supuesto que tiene que haber divisiones entre ustedes para que los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. ¿Sí? O sea, no es el ideal que haya divisiones, pero esas divisiones cuando se llegan a presentar sirven para demostrar delante de Dios quiénes son sus fieles seguidores y quiénes no son verdaderos creyentes o están en un proceso de madurez donde están muy bebés espirituales y por eso participamos en ese tipo de divisiones. Pero hay que tener mucho cuidado porque esto es una línea muy delgada en donde no importa el tiempo que tengas como cristiano, puedes cometer ese error. De repente se nos hace fácil expresar algo en lo que no estamos de acuerdo y se lo decimos a otra persona y se va haciendo como los equipos, se van haciendo como divisiones que no deben de existir. Si somos verdaderos cristianos, tenemos cosas en común que nos unen y eso es lo importante. Hay asuntos periféricos que no implican salvación, en los cuales podemos diferir y podemos convivir sin ningún problema. Manera de vestir, orden en los cultos, muchas cosas, comida, ¿sí? Cuándo te debes de reunir, cuándo debes, o sea, hay muchos temas que tú dices, oye, pues yo pienso de una manera, yo pienso de otra, y eso no tiene por qué dividirnos, ¿sí? Después vamos a hablar de las cosas que nos unen como doctrina básica, ¿verdad? Y entonces esto es lo que este pasaje nos deja claro esto, ¿verdad? De que siempre tenemos que buscar la unidad dentro de la congregación, pero que en ocasiones esas divisiones se van a dar, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado de que si hay alguna división, no sea por causa nuestra, que sea por quienes no están alineados a la voluntad de Dios, ¿verdad? Luego esta siguiente pregunta es muy interesante. ¿Era Jesús Dios y hombre al mismo tiempo? ¿En qué porcentaje era Dios y en qué porcentaje era hombre? ¿Sí? Opinión general, pueden decir lo que quieran. Ahorita lo vamos a revisar un poquito más a fondo. Digo, pueden decir lo que quieran, me refiero a que no hay preguntas, no hay respuestas equivocadas. O sea, en el primer sentido pues puedes dar tu opinión y ahorita vamos a ver pues qué dice la Biblia al respecto. Sí, les voy a leer en Filipenses, capítulo 2, versículos del 5 al 11. Dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y en Juan capítulo 5, versículo 19 dice, Juan 5, 19, entonces Jesús explicó, les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. ¿Sí? Esta es una de las cosas que no es sencillo explicar ni entender. ¿Sí? Nos confunde un poquito, a ver, pues es que era, o sea,
Jesús era Dios, pero es una naturaleza muy especial y en ese punto de la historia, él era 100% Dios y 100% hombre al mismo tiempo. ¿Sí? Sí se despojó de sus privilegios divinos. Digamos que lo podemos decir de esta forma. Jesús como hombre no hizo trampa. ¿Sí? Él lo que sabía, lo sabía no por ser Dios, lo sabía porque era un hombre que estaba en plena comunión con el Padre. ¿Sí? O sea, era por obra del Espíritu Santo. ¿Sí? O sea, por eso estuvo cansado y como ahorita lo vimos. Y ahorita vamos a hablar de eso. ¿Sí? De hecho, es la siguiente pregunta. Entonces, Jesús es, ya dijimos, 100% hombre, 100% Dios, y en su paso por esta tierra fue 100% hombre. 100%. ¿Sí? Y la clave para entender por qué nuestro Señor Jesucristo podía vivir de la manera en que su Padre deseaba, era la íntima unidad con Dios, la comunión que tenía. Por eso pudo cumplir su voluntad y su propósito como hombre, ¿sí? Que era entregar su vida en sacrificio por nosotros. Pero Jesús no fue creado, Él está desde toda la eternidad, siempre está, siempre ha existido. Entonces, es por esto que a los hijos de Dios se nos demanda mucho, porque como cristianos formamos el cuerpo de Cristo, o sea, estamos unidos a Él, y se espera que actuemos en la forma en la que Él actuaba, ¿sí? Según la voluntad de Dios. Somos parte de su cuerpo, ¿sí? Así lo enseña las Escrituras. Pero sí es un misterio, o sea, sería muy difícil tratar como ahorita les decía, de definirlo, ¿sí? Y luego podemos pensar en si tenía Jesús limitaciones o necesidades como hombre, pues podemos responder que sí. La palabra de Dios enseña que tuvo hambre, que tuvo sueño, que tuvo sed, como cualquier otro hombre podemos tener, hombre o mujer. ¿Sí? Por ejemplo, en el libro de Mateo, dice capítulo 21, versículo 18. Dice, por la mañana, cuando Jesús regresaba a Jerusalén, tuvo hambre. Luego, en el mismo libro de Mateo, en capítulos antes, en el capítulo 8, versículos 23 y 24. Dice, luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. De repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta con olas que entraban en la barca, pero Jesús dormía. ¿Sí? Sí, yo tenía... Estaba cansado. ¿Sí? Él tenía que dormir también. Adelante, buenas noches. Luego en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 28, dice, Jesús sabía que su misión ya había terminado y para cumplir las escrituras dijo, tengo sed. Entonces, pues ahí vemos que tuvo hambre, que estuvo cansado. En este mismo pasaje que leímos al principio, menciona que él estaba cansado y por eso se sienta ahí en el pozo de agua para descansar y refrescarse y tomar agua. Y también tuvo sed. Pero aquí de la sed que es más importante que hablemos, pues no es esta sed física, ¿verdad? Sino la sed, sí, la sed espiritual, que es el tipo de sed que Dios puede saciarnos, ¿verdad? Dice en el Salmo número 42, versículos 1 y 2, dice, como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Tengo sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo podré ir a estar delante de Él? ¿Sí?
Y aquí está el salmista diciendo, tengo sed de Dios, de conocer más a Dios. Y no solo conocerlo teóricamente, sino de tener una íntima comunión con Él. Esa es la actitud correcta. Esa es la actitud que nos va a ayudar en la vida, en esta vida pasajera, para poder saciarnos y enfrentar nuestro día a día, nuestras dificultades, nuestras adversidades, los tiempos buenos y los tiempos malos de una mejor manera, porque ya estamos saciados y estamos descansando en Él, ¿sí? Cuando yo no busco a Dios, es como una espiral descendente, ¿sí? Se pierde el hábito y cada vez lo busco menos y dependo menos y empiezo a pensar que yo dependo de mí solamente. Y ahí es donde dejamos de tener este recurso de apoyarnos en Él, porque no sé si alguno de ustedes se ha sentido así, que a veces queremos que las cosas sean como nosotros buscamos y luego nos damos cuenta que nos equivocamos y no lo podemos solucionar. A veces hay decisiones malas que tomamos, pero es distinto saber que las problemáticas que a mí se me presentan, yo las estoy atravesando solo, a saber que tengo a quien acudir, ¿sí? Que tengo a quien pedirle, que tengo a quien orarle por una situación que se esté presentando, ¿sí? Ese estilo de vida de un creyente debe ser algo que nos caracterice en el día a día, ¿sí? A veces nos envolvemos en las actividades, en las responsabilidades, en el trabajo, no se diga, ¿verdad? Y a veces desde muy temprano ya estamos bien metidos en nuestras actividades y olvidamos tener un tiempo devocional, un tiempo en la presencia de Dios. No tiene que ser en la mañana, puede ser a cualquier hora del día. El punto es que hay que buscarlo, ¿sí? Con un corazón genuino de querer estar en su presencia. Y cuando lo hacemos, empezamos a aprender que a veces los problemas, pues, no son tan grandes como a veces dejamos que nos agobien, porque el problema no es si el problema es grande o chico, sino que dejo de ver a Dios en esa situación. Dejo de entender que Dios está ahí para darme fortaleza y ayudarme a vencer una aflicción o una prueba. ¿Sí? Dejamos de ver a Dios y queremos resolver con nuestras fuerzas. Sí, y en la medida, así es, y en la medida en la que dejemos de ver a Dios, el problema se hace más grande, aunque no lo sea, ¿sí? Y hay cosas que pues al final pues, no se van a poder solucionar, ¿verdad? Pero bueno, Dios sí nos puede dar una perspectiva correcta de las cosas. Jesús anunciaba a los discípulos, les decía, en este mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo, ¿sí? Entonces no es, probablemente vas a tener aflicciones, no. Tendrán, dijo Jesús. Él sabía que íbamos a pasar por tribulación, por aflicciones, por pruebas, por momentos buenos y momentos malos. Pero Él dice, tengan esperanza. Digo, detrás de esas palabras se podría platicar mucho al respecto, pero es como yo lo pudiera entender de esta forma. Dice, tendrán aflicciones, pero confíen porque yo lo vencí todo. Lo que perdemos de vista es si es en este tiempo. A veces queremos que Dios solucione nuestra vida ya ahorita, ¿sí? Y no siempre se va a hacer así. No siempre las cosas van a suceder como uno quisiera. Para mí o para los míos. A veces, y muchas de las promesas que Dios nos da se van a cumplir en la vida eterna, ¿sí? Y es parte de la perspectiva que tenemos que tener, porque a veces por más que tú quieras entender por qué pasan las cosas, no lo puedes entender, no lo podemos entender, ¿sí? Pero si perdemos de vista el objetivo, ¿sí? De buscar hacer las cosas como a Dios le agrada, porque hemos recibido salvación y vida eterna, y
y queremos estar en su presencia, ese premio es el premio más grande que podemos recibir. Entonces hay que, o sea, vamos a suponer, oye, es que Gustavo tuvo una vida muy desdichada. ¿De cuánto puede ser mi vida? ¿Cuánto puedo vivir? Por mucho que viva. 120, 60. Lo sabemos. ¿Sí? No se compara con la vida eterna. Pero nuestra carne tiende a pensar en lo que vemos, en lo de ahorita, en lo de mañana, en lo que yo quiero lograr, en lo que yo quiero hacer. Y eso es lo que nos hace perder de vista el no tener la vista en las cosas del reino, sino tener la vista en las cosas de la tierra, en lo terrenal, en lo carnal. Eso es lo que nos hace perder. Y nos hacemos un problema de algo que tú dices, pues digo, proporcionalmente medido contra la eternidad. ¿Qué me puede pasar aquí? ¿Qué me puede hacer? O sea, ¿qué me puede suceder si Dios ya me dio eso? Que me afecte. Solo me afectaría lo que yo vivo en esta tierra si dejo de ver aquello. Esta vida es pasajera, no nos vamos a quedar aquí ni viviendo así como estamos para siempre. No hay ni una promesa de ese tipo en la Biblia. ¿Sí? No es en esta vida. ¿Sí? Entonces, por eso puedes ver personas que son muy, muy desprendidas, le dedican todo su tiempo a servir a Dios, porque ellos ya llevan un paso adelante de nosotros y ya aprendieron todo esto y lo practican cada día, pero nosotros tenemos que ir hacia eso. ¿Sí? O sea, nosotros tenemos que alinear nuestra manera de pensar. Tenemos que renovar nuestra mente, las prioridades. Eso es muy. Ahorita vamos a hablar en la siguiente pregunta, porque eso es muy importante. Dice la Biblia: donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. ¿Sí? Entonces, menciona lo que quieras. Si no es Dios, hay un problema. Se vuelve un ídolo, lo que sea que pongamos que pongamos como prioridad antes que a Dios, se va a volver un ídolo. Tu trabajo, tu familia, tus hijos, tu dinero, tus posesiones, tu posición, ¿sí? Hay muchas cosas. Una pregunta que vamos a analizar, la siguiente es: ¿qué necesidades busca generalmente la gente satisfacer? ¿Qué tipo de necesidades? Las que estamos comentando. Las físicas, las terrenales, las de ahorita. Pueden ser económicas, pueden ser emocionales, pueden ser de diversa índole. ¿Sí? Pero lo de ahorita. ¿Sí? Y no se diga lo físico. ¿Sí? Dice en el libro de Lucas, capítulo 12. Capítulo 12, de los versículos 22 al 30. Y si alguien lo quiere leer, adelante. Lucas 12, 22 al 30. 12, 22 al 30, listo. ¿Yo? Sí. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe?
Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Así es. Entonces, es normal que nos preocupemos, vaya, que nos ocupemos en resolver nuestras necesidades, pero confiando en que Dios es el que provee. ¿Sí? No quedándonos solamente con Dios, dame esto y ya, es todo lo que quiero. Sin pensar en lo que viene después de esta vida. ¿Sí? No es un llamado a ser descuidados con nuestras responsabilidades, ya lo hemos comentado, sino a no afanarse. Aquí habla de una palabra muy importante. Afanarse es como enfocarse solo en eso. ¿Sí? Luego cierra diciendo, busquen primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas les serán añadidas. Porque si alguien nos conoce y conoce nuestras necesidades es Dios. Claro, de hecho en el Padre Nuestro, en la oración del Padre Nuestro se nos enseña a pedirle nuestro pan de cada día. ¿Sí? O sea, no es que no pensemos en esas necesidades, sino que recordemos que de Él viene todo eso y que Él se va a encargar de proveernos. Obviamente la Biblia también nos enseña a ser diligentes en el trabajo, a no ser ociosos, a buscarle la forma. Sí, pero al final Él tiene resuelto esas cosas. ¿Sí? Y es parte importante. Por eso esta mujer del pasaje, la mujer samaritana, pues ella pues no tenía la visión del reino, ¿verdad? Culturalmente ella tampoco estaba esperando el Mesías, no era de quienes, como los judíos, digamos que más puros, sí, más alineados, que ellos sí estaban esperando un Mesías. Ella estaba preocupada pues, por el agua, y si Jesús le hablaba de un agua viva, ella pensaba en el agua que tomó hoy, que tomó mañana y que tomó pasado. ¿Sí? Nosotros ya tenemos todo esto en las Escrituras para enseñarnos y guiarnos y no caer en ese error de solo preocuparnos por mis necesidades actuales. ¿Sí? Seríamos, es como cuando has creído en Cristo y has recibido salvación y vida eterna, pero no vas a la fuente del agua, te vas a morir de sed. ¿Sí? O sea, tu espíritu necesita alimentarse de la palabra de Dios y de la presencia de Dios. ¿Sí? Y es bien, puede ser muy notorio en ocasiones cuando no has pasado un tiempo en la presencia de Dios, en tu tiempo devocional en la mañana, porque te das cuenta que empiezas a explotar más rápido, cualquier dificultad, pierdes la perspectiva, ¿sí? Y a veces perdemos oportunidades porque no estamos en ese canal. Y tendemos a ponernos nosotros en la posición más importante. O sea, nos sentimos el personaje principal de la película y no lo somos. No lo somos. O sea, sin Dios no somos nada. No lograríamos nada. No perdamos de vista eso. O más bien, dicho positivamente, recordemos siempre que Dios es el personaje más importante en cada una de nuestras películas y que tenemos que ir a buscar qué quiere Él hacer de nosotros. En el lugar en el que te encuentres, ¿sí? En tu trabajo, en tu familia, en tu núcleo familiar cerrado, en tu núcleo familiar extendido, con tus amistades. Siempre hay una forma, siempre hay una manera correcta, o sea, la manera correcta de hacer las cosas es a la manera de Dios. ¿Sí? Y para eso, para entender cómo debemos vivir, pues es acercándonos más a su palabra y estando en su presencia. Es como vamos siendo transformados a su imagen y semejanza. O sea, la meta, lo hemos platicado, la meta es ser como Jesús. ¿Sí? Es una meta muy alta
que no nos alcanzarían 1000 años para lograrla, pero sí se espera que caminemos hacia esa meta. ¿Sí? Es muy distinto saber que me falta mucho a decir no quiero avanzar o ni siquiera pensarlo, ¿verdad? Porque pues obviamente estas no son cosas que todo el mundo está preocupado cada día, ¿sí? Por eso nos basamos y nos fundamentamos en la palabra de Dios, porque es la guía que tenemos para entender todo esto, ir viendo y aprendiendo cómo hacer todas estas cosas. ¿Sí? Dios es para todos, pero no todos para Dios, desafortunadamente. Sí, el recurso ahí está, pero no todos van a él, ¿verdad? Y vamos a las preguntas personales. Dice aquí, ¿quién es el agua viva? ¿Sí? Y vamos a leer un pasaje. Se los quiero leer yo. En el libro de Juan, capítulo 7, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, ¿eh? Sí. Como lo hacemos cada jueves. Juan 7. Juan 7, 37 al 39. 37, ok. Dice, el último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud: todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir y beber. Pues las escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Entonces Jesús lo que está diciendo es que Él es la fuente de esa agua, del Espíritu de Dios. ¿Sí? Cuando tengamos una necesidad, la necesidad más grande que tenemos todos como hombre y como mujer es nuestra identidad. ¿Sí? Digamos que esa necesidad de saber de dónde venimos, por qué estamos aquí, cuál es el propósito y a dónde vamos. Y cuando ya consideramos a Dios en el plan, pues es parte de esa pregunta, es ¿qué quiere Dios de mí? ¿Sí? No es una casualidad. No estamos aquí solo para Vivir. sí, pues mañana voy a trabajar y luego descanso y así, como dice Shakira, una noche mil veces o algo así, ¿verdad? La hermana Shakira. Hermana Shakira. Perdón, es que me estaba acordando de la canción y es ese sentido de no estamos aquí con la idea de solo vivir y repetir las cosas y bueno, pues ya hasta que se acaba y ya. No, hay algo más. No tendría mucho sentido que solo estuviéramos aquí para pasarlo. Sí. Y aparte eso nos da una esperanza. Porque, como decíamos ahorita, si yo digo, bueno, es que ahorita pues las cosas no están muy bien, pero yo sé que Dios tiene un plan futuro para mí. ¿Sí? Ahorita vale la pena. Quiero hacer el trabajo, quiero predicar el evangelio, quiero hablarle a la gente de Dios. ¿Sí? Y después sé que Él se va a encargar de mí. En sus manos estoy, pero me tengo que sentir en sus manos. Ser partícipe de esto. Si no, pues no lo voy a experimentar. Por más promesas que existan, si yo no las busco, no las conozco, no las entiendo, ¿sí? Pues no las voy a valorar. Sí, que entre más viejo te vuelvas, más te acercas a Él, ¿no? Esa sensación de tener la esperanza de que si algún día se te llega a acabar la vida, pues estás más cerca de Él. Así es. O sea, vives la vida con más alegría porque tienes una esperanza de vida. Así es. Sí. Y que si hoy muero y verdaderamente creí en Él, yo voy a estar en la presencia de Él. ¿En dónde pierdo? Sí. Pero culturalmente no. Se nos enseña a aferrarnos a esta vida. ¿Sí? Y claro, sí tenemos planes y queremos lograr cosas y muchas cosas. Sí, eso no está mal. Lo que está mal es perder la perspectiva del reino. ¿Sí? Perder la vista de las cosas de arriba. Dios está en un plano espiritual. Bueno, ahí quiero estar. Si un himno, con Él quiero estar. Que ese sea mi anhelo todos los días. Eso es lo que debemos de buscar. ¿Sí? ¿Sí? A veces con un poquito de su presencia se resuelven todas tus inquietudes y todas tus ansiedades. Porque esa es
Esa es su grandeza. ¿Sí? Pero nos negamos a veces, nosotros mismos, ¿sí? Nos privamos del recurso. Tú puedes, otra pregunta personal, para reflexión, ¿verdad? Nos llevamos de tarea o podemos comentarlo. ¿Cristo ha satisfecho tu sed espiritual? ¿Podrías explicarlo? ¿Sí? ¿Tienes el hábito de acudir a Dios para saciar tus necesidades espirituales? Es una invitación para hacerlo, ¿verdad? Para hacerlo siempre, todos los días. Y no se trata de ningún ritual, ni de ninguna ceremonia, ni nada. En tu lugar más separado en tu casa, de preferencia, si puedes tener. En una película una señora se encerraba en el closet. De hecho, sacó muchas cosas de un closet de los cuartos y era su cuarto de oración. Cuarto de guerra. Sí. A ver si un día la vemos. ¿Cuarto de guerra? Cuarto de guerra, ahí la tengo. Y está en Netflix, estaba en Netflix. Órale. Sí, entonces, fíjense lo que dice en el libro de Apocalipsis, que ya son ya el cumplimiento de lo último. ¿Sí? De hecho, son capítulo 21 y 22. El último capítulo de la Biblia es el 22 de Apocalipsis. Fue en el 21, lo que dice 21:6. Dice, Apocalipsis 21:6. También dijo, todo ha terminado. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed, yo le daré a beber gratuitamente de los manantiales del agua de la vida. ¿Sí? Y luego en el Apocalipsis, en el siguiente capítulo, 22, versículo 17. El espíritu y la esposa dicen, ven. Que todos los que oyen esto digan, ven. Todos los que tengan sed, vengan. Todo aquel que quiera, beba gratuitamente del agua de la vida. ¿Sí? Y no quiero profundizar demasiado porque podría decirse mucho de estos pasajes, ¿sí? Y de estas promesas, pero te está hablando muy claramente que Jesús va a estar ahí para saciarnos infinitamente de todas nuestras necesidades espirituales. ¿Sí? Y dice a beber gratuitamente, y habla de manantiales, o sea que va a haber abundancia de esto. Es un agua, es un beneficio, es un recurso que no se va a terminar, pero hay que buscar, hay que anhelar estar en ese momento. Eso no ha pasado, eso va a pasar. ¿Quiero ser partícipe? Sí, yo sí quiero, ¿verdad? A veces no conocemos estas promesas, entonces pues, no las esperamos. Pero conforme vas acercándote a la Biblia, vas entendiendo cómo funciona y tú dices, no, pues sí quiero estar ahí. Es como el banquete de las bodas del Cordero. O sea, va a haber una fiesta en el cielo, sí, donde Jesús va literalmente a estar ahí y a atendernos y a servirnos. Y es un banquete, o sea, y es como un festejo de que todo esto se haya cumplido, ¿sí? De que el plan de Dios sea concretado. Lamentablemente, y tenemos que decirlo, no todos van a estar ahí, es mentira. Es mentira que automáticamente cuando mueres vas a la presencia de Dios, es mentira, la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que tienes que tomar una decisión de seguir a Cristo, creer en Él, arrepentirte de tus pecados, recibir perdón y creer en el Evangelio para recibir todo esto. Luego, otra pregunta personal muy interesante es, ¿estás seguro que tienes la vida eterna? Dice el libro de Juan, capítulo 5, versículo 24. Les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, son palabras de Jesús. Dice, les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. ¿Sí? Dice Jesús, todos los que crean los que escuchan mi mensaje, el mensaje del Evangelio, ¿sí? el mensaje de salvación, y lo creen,
tienes la vida eterna. Y empiezas un proceso de santificación, ¿verdad? Porque pues no es, sí somos hechos nuevas criaturas, pero es un proceso de madurez espiritual también. La Biblia está plagada, el Nuevo Testamento, de exhortaciones de los apóstoles a las iglesias para decirles cómo hacer bien las cosas, porque estaban cometiendo errores y ya eran creyentes, ¿sí? Y unos errores muy garrafales, pero pues es normal, o sea, no somos, no estamos completos. La obra no está completa al inicio, apenas comienza cuando hemos creído. Y si no hemos creído, pues ni siquiera ha comenzado. Estamos viviendo por nuestros propios criterios y medios, ¿verdad? Pero cuando ya has creído y has tomado una decisión de seguir a Cristo, empieza ese proceso. Y van a darse altas y bajas, y va a haber pruebas de aflicciones, y vamos a cometer errores, ¿sí? Y vamos a tener caídas, pero se espera que nos levantemos y que sigamos en el camino, que sigamos buscando el cumplimiento del propósito de Dios para nuestra vida. ¿Sí? Y ya como conclusión vamos a comentar que, bueno, en el pasaje que leímos del encuentro de Jesús con la mujer samaritana no entendió de pronto lo que Jesús le decía, ¿sí? ¿Por qué? Porque generalmente nos cuesta creer algo que modifica la base fundamental de nuestra vida, ¿sí? Es decir, cuando escucho una verdad que me obliga a replantearme toda mi vida, es normal que haya resistencia al cambio, pero es un proceso, hay que entenderlo así. Jesús le dio tiempo para que hiciera preguntas, estuvo en una conversación, estaban en un diálogo, ¿sí? Y que juntara las piezas ella misma, que fuera entendiendo lo que estaba sucediendo y delante de quién estaba, ¿sí? Predicar el evangelio no siempre significa obtener resultados inmediatos. A veces le predicas el evangelio a alguien y no sucede mucho, ¿sí? A mí quién sabe cuántas veces me lo habrán predicado antes. Antes de que yo creyera, ¿sí? Cuando invitemos a las personas a que permitan que Jesús cambie sus vidas, démosles tiempo para que valoren el asunto, acepten que tienen el problema de estar separados de Dios, y después de tomar la decisión más importante, y para después poder tomar la decisión más importante de sus vidas, que es seguir a Cristo. Y esa es la idea de todas las enseñanzas de Jesús, siempre van a derivar en la importancia del evangelio para traer personas de las tinieblas a la luz, ¿sí? Y nosotros, si ya hemos creído, estamos ya del otro lado, pero ahora nuestro trabajo es traer a más personas a que se rindan a los pies de Cristo, que crean en Él, se arrepientan de sus pecados, crean en Él, crean en el evangelio y tengan vida eterna. Y con esto pues concluimos la enseñanza de hoy, y si Dios quiere nos vemos la próxima semana.